La viuda desesperada lloraba de hambre, pero el ranchero rico cambió su vida. Una joven viuda se detiene frente a la vitrina de una pastelería con sus 3 hijos hambrientos. No tiene ni una moneda en el bolsillo. Su hijo mayor señala en silencio un pastel que sabe que nunca podrá tener. Las personas que pasan los miran con desprecio y les lanzan palabras crueles que duelen más que el hambre. Pero en ese momento, algo inesperado ocurre. Un hombre poderoso que nadie esperaba se detiene ante esa escena y toma una decisión que nadie vio venir. Lo que comienza como un simple gesto de compasión desencadena una serie de eventos que van a cambiar por completo el destino de esta familia. Porque esta mujer guarda algo dentro de ella que el mundo todavía no conoce, un talento escondido, una fuerza silenciosa, una historia que está a punto de empezar de verdad. ¿Qué pasó cuando ella cruzó esa puerta? ¿Qué descubrió el hombre que se detuvo a mirarla? Mira el video completo y descúbrelo. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. Santiago Vargas llevaba más de 20 minutos parado frente a la vitrina iluminada de la pastelería La Dulce Esperanza. Su nariz casi tocaba el vidrio. Adentro, bajo las luces cálidas del mostrador, reposaban pasteles de 3 pisos cubiertos de betún rosado, conchitas espolvoreadas de azúcar, rollos de canela aún humeantes, y en el centro de todo, como una reina en su trono, una tarta de fresas con crema que brillaba como si fuera de mentira. Santiago extendió lentamente el dedo índice y lo apoyó sobre el cristal, señalando la tarta, sin decir una sola palabra, como si señalar en silencio fuera suficiente, como si el mundo pudiera escuchar ese deseo tan callado. Detrás de él, su madre lo observaba. Consuelo Vargas tenía 32 años, aunque el cansancio le había prestado algunos más. Cargaba en el brazo izquierdo a Valeria, de 8 meses, envuelta en una cobija de cuadritos desgastada. En el derecho sostenía a Bruno, de apenas 4 meses, que dormía con la cabeza apoyada en su hombro, indiferente al bullicio de la calle. El vestido de Consuelo, azul algodón, estaba limpio pero raído en los bordes. Lo había remendado tantas veces que ya no recordaba cuál era el tejido original y cuál era el parche. Sus sandalias de plástico habían hecho ese día un recorrido que comenzó a las 6 de la mañana en el mercado municipal, donde intentó vender 3 docenas de tamales que nadie quiso comprar porque la señora del puesto de junto los ofrecía más baratos. Regresó a casa con los tamales, con los pies ardiendo y con exactamente 0 pesos en el bolsillo. No había nada en la alacena para la cena. Por eso estaban ahí, parados frente a esa vitrina que olía a vainilla y a mantequilla y a todo lo que una familia hambrienta no podía tener. Consuelo miró a Santiago señalando la tarta de fresas y sintió que algo se le apretaba en el pecho, justo debajo del esternón, en ese lugar donde se acumula todo lo que uno no puede decirle a sus hijos. Hacía 4 meses que el señor Gilberto Vargas, su esposo, había muerto de un infarto fulminante mientras trabajaba en los sembradíos del ejido. 4 meses. Y en ese tiempo, Consuelo había aprendido que la pobreza sin compañía pesa el doble, que los bebés no esperan para tener hambre, que los vecinos se cansan rápido de ayudar, y que hay noches en que uno le pide a Dios no un milagro grande, sino simplemente algo de comer para que los niños no lloren. «Ya vámonos, mijo», dijo en voz baja tocando el hombro de Santiago. El niño no se movió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en la tarta. «¿Algún día vamos a poder comprar uno de esos, mamá?» Consuelo abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atoradas. ¿Qué le iba a decir? ¿Que sí, algún día, cuando las cosas mejoren? ¿Cuántas veces había usado ya ese «algún día» como si fuera una moneda que nunca se acaba? «Algún día», dijo al final con la voz apenas firme. Fue entonces cuando escuchó la risa. Venía de un grupo de 3 mujeres que pasaban por la banqueta, bien vestidas, con bolsas de marca y tacones que golpeaban los adoquines con sonido seguro. La más alta, de cabello lacio y aretes de oro, se detuvo al notar a Consuelo y a los niños y se volvió hacia sus acompañantes con una mueca de disgusto apenas disimulada. «Miren nomás», dijo en voz alta, sin molestarse en bajar el tono. «¿Qué hace esta gente aquí parada? Haciendo espectáculo de su miseria frente a un negocio decente.
Una de sus amigas se rió. Hay que tener cara, ¿verdad? Con esos trapos y esas criaturas, como si fueran a entrar a comprar algo. Gente así debería quedarse en su barrio, añadió la tercera, encogiéndose de hombros, como si hablar así fuera lo más natural del mundo. Consuelo no respondió. Apretó a los bebés contra su pecho y clavó la vista en el suelo. Sentía el calor subiéndole a la cara, una mezcla de vergüenza y de rabia que no sabía bien hacia dónde dirigir. Las lágrimas amenazaron con venir, pero las contuvo. No iba a llorar en la calle, no delante de Santiago. Pero Santiago sí escuchó todo. El niño bajó el dedo lentamente. Ya no señalaba la tarta. Se pegó al costado de su madre y no dijo nada. Sus ojos, que un momento antes brillaban con ilusión, ahora miraban los adoquines grises. Consuelo sintió ese cambio como si le hubieran dado un golpe físico. Había algo en ver a su hijo encoger los hombros, apagar la mirada, aprender tan pronto a avergonzarse de lo que eran, que le dolió más que todas las palabras crueles juntas. Las mujeres siguieron caminando, riendo de algo diferente ya, como si el momento no hubiera significado nada. Y quizás para ellas no significó nada. Pero para un hombre que venía montado en un caballo oscuro, al paso tranquilo por la calle Hidalgo, la escena fue imposible de ignorar. Don Heriberto Montaño era un hombre que la gente notaba antes de que abriera la boca, no por el sombrero charro de fieltro café oscuro, ni por la camisa bordada, ni por las botas de piel que valían más que el sueldo de un mes de muchos trabajadores de San Marcos. Lo notaban por algo que no se compra ni se hereda, por la manera en que ocupaba el espacio, sereno, sin prisa, con esa calma particular de quien ha construido todo lo que tiene con sus propias manos y ya no necesita demostrarle nada a nadie. Tenía 43 años y un rancho de 400 hectáreas a las afueras del municipio. Criaba ganado, sembraba maíz y sorgo, y era conocido en la región como un hombre justo y de palabra. No era de los que presumían, pero tampoco de los que se escondían. Venía a la ciudad ese día por asuntos del banco, nada extraordinario, y sin embargo en ese momento algo lo hizo tirar levemente de las riendas y frenar al animal con suavidad. Vio a las mujeres alejarse riendo, vio a la madre con los bebés y la vista en el suelo, y vio al niño, ese niño con el dedo que ya no señalaba nada, con los hombros caídos, aprendiendo en tiempo real lo que es sentirse menos. Y algo dentro de Heriberto Montaño se movió desde un lugar muy viejo, muy enterrado, muy olvidado. Porque él también había sido ese niño, no en esa misma calle, sino en un pueblo de tierra y polvo a 100 kilómetros de ahí. Tenía más o menos la edad de Santiago cuando su madre lo llevó frente a la vitrina de una tienda y él señaló unos zapatos de cuero que jamás llegaron a sus pies. Recordaba con exactitud la cara que puso su madre ese día, la misma cara que tenía ahora esta mujer frente a él, el intento desesperado de mantener la dignidad cuando la dignidad cuesta dinero que no tienes. Heriberto desmontó del caballo con un movimiento pausado, ató las riendas al poste de la banqueta, se acomodó el sombrero y caminó hacia ellos. Consuelo lo vio acercarse y dio un pequeño paso atrás, instintivamente. Un hombre así, elegante, poderoso, acercándose a ella en ese momento, no podía ser buena señal. ¿Qué quería? ¿Decirles también que se movieran de ahí? Pero Heriberto no abrió la boca para decir ninguna de esas cosas. Se detuvo frente a la puerta de la pastelería, la empujó hacia adentro con calma y se volvió hacia Consuelo con una sonrisa tranquila. No era una sonrisa de lástima, era la sonrisa de alguien que ha tomado una decisión simple y está seguro de ella. «Pasen», dijo con voz grave y sin rodeos. «Hoy comen lo que quieran». Consuelo lo miró sin entender bien. «Señor, nosotros no hay peros», la interrumpió él sin brusquedad. «Su niño lleva rato mirando esa tarta». «Que la pruebe». Santiago levantó los ojos hacia el ranchero. Luego miró a su madre. Luego volvió a mirar la tarta dentro del mostrador iluminado. Y por primera vez en ese día tan largo y tan gris, algo volvió a brillar en su cara. Consuelo Vargas sintió que la garganta se le cerraba. Parpadeó rápido para contener las lágrimas que ya no podía seguir escondiendo del todo. «Gracias», alcanzó a decir, con la voz rota en los bordes.
y cruzó la puerta de la Dulce Esperanza con sus 3 hijos, sin saber todavía que ese umbral no era solo la entrada a una pastelería. Era el primer paso hacia una vida completamente distinta. La Dulce Esperanza era más grande por dentro de lo que parecía desde la calle. El techo era alto y tenía vigas de madera oscura de las que colgaban canastas con flores de tela. Las paredes eran color crema, con azulejos de talavera en los bordes y fotografías enmarcadas de pasteles antiguos que nadie sabía bien si eran de la familia de la dueña o simplemente decoración comprada en algún bazar. Olía a azúcar quemada, a vainilla, a canela recién molida y a ese calor particular que solo existe en las cocinas donde se hornea todos los días. Había 3 mesas pequeñas junto a la ventana, con manteles de cuadros rojos y blancos, y una vitrina larga de vidrio que corría de un extremo al otro del mostrador donde reposaban, ordenados como soldados en desfile, todos los dulces que Santiago había estado mirando desde afuera. El niño entró y se quedó paralizado, no por timidez, sino porque cuando uno ha estado mirando algo desde el otro lado del vidrio durante mucho tiempo y de repente está adentro, el cuerpo no sabe bien cómo reaccionar. «Escoge lo que quieras», le dijo Heriberto poniéndole una mano breve sobre el hombro. Santiago tragó saliva. Se acercó despacio a la vitrina, con las manos a los costados, como si tuviera miedo de tocar algo sin permiso. Sus ojos recorrieron los pasteles de arriba a abajo, los cuernitos con azúcar glass, los brownies envueltos en celofán, los polvorones color arena. Y luego se detuvieron, otra vez, donde siempre, en la tarta de fresas del centro. «Esa», dijo, señalando con el dedo, esta vez sin dudar. Heriberto asintió y miró hacia el mostrador. Detrás de él apareció doña Refugio Peña, la gerente de la pastelería, una mujer de unos 50 años, cabello entrecano recogido en un chongo apretado, delantal verde con el nombre del negocio bordado en el pecho, y esa expresión permanente de quien lleva décadas administrando un lugar y ya no le sorprende nada, aunque a veces le molesta casi todo. Miró al ranchero, luego a la mujer con los bebés, luego al niño frente a la vitrina y frunció levemente el ceño. «Don Heriberto», saludó con respeto, pero sin calidez excesiva. «¿En qué le puedo servir?» «Una rebanada de esa tarta de fresas para el niño», dijo él. «Y lo que guste para la señora. Siéntense, por favor», añadió dirigiéndose a Consuelo y señalando la mesa más cercana a la ventana. Consuelo se sentó con cuidado, acomodando a Valeria sobre su regazo y recostando a Bruno en el hueco del brazo. Los bebés estaban tranquilos, amodorrados por el calor y el movimiento. Santiago se sentó frente a ella, en el borde de la silla, todavía mirando la vitrina como si tuviera miedo de que los pasteles desaparecieran si dejaba de verlos. Doña Refugio trajo la rebanada de tarta en un plato de porcelana blanca con una servilleta doblada en forma de triángulo. La dejó frente a Santiago sin mucha ceremonia y volvió al mostrador. El niño miró el pastel, lo olió, tomó el tenedor pequeño que venía junto al plato y lo hundió con cuidado en la crema, como si fuera un ejercicio que requería concentración. El primer bocado lo cambió todo. Cerró los ojos, los abrió, volvió a cerrarlos, y cuando los abrió de nuevo, tenía en la cara esa expresión de felicidad pura, sin filtro, que solo los niños son capaces de mostrar sin vergüenza. «Mamá», dijo con la boca todavía llena, «está buenísimo». Consuelo sonrió, una sonrisa real, de esas que llegan sin avisar y que duelen un poco porque hacen recordar que hacía mucho tiempo que no sonreía así. Heriberto tomó asiento en la silla de enfrente y pidió 2 cafés de olla. Por unos minutos no habló. Observó a la familia con discreción, sin el morbo de quien estudia la pobreza ajena, sino con la atención tranquila de quien reconoce algo familiar en lo que ve. Cuando el café llegó, empujó una de las tazas hacia Consuelo con un gesto sencillo. «¿De dónde es usted?», preguntó. «De aquí, de San Marcos», respondió ella, envolviendo la taza con los dedos como si necesitara el calor. «Bueno, de Las Canoas, elegido de acá arriba. Bajé a la ciudad cuando me casé». «¿Y su esposo?». Consuelo bajó los ojos un momento. «Murió en enero, del corazón. Estaba trabajando en los sembradíos y…». No terminó la frase.
No hacía falta. Heriberto asintió despacio, sin ofrecer el "lo siento" automático que la gente suelta como moneda de cambio. Solo asintió, como quien entiende de verdad el peso de lo que escucha. ¿Y cómo va saliendo adelante? ¿Cómo puedo?, dijo ella, con esa honestidad directa de la gente que ya no tiene energía para fingir que todo está bien. Hago tamales para vender, pero no siempre se venden. A veces lavo ropa. Antes mi esposo dejó algo ahorrado, pero ya se acabó. Los bebés necesitan leche, medicinas. Hizo una pausa y miró a Santiago, que ya iba por la mitad de la tarta. Hoy no teníamos que cenar. Lo dijo sin dramatismo, como un hecho. Y eso, paradójicamente, lo hacía más difícil de escuchar. Heriberto tomó un sorbo de café. Yo también fui pobre, dijo después de un momento. Mi madre nos crió a 4 hermanos sola, en Apatzingán. Había días que comíamos tortillas con sal y nada más. Me fui a trabajar a los 14 años al rancho de un señor que me pagaba poco, pero me enseñó todo lo que sé sobre el ganado. Ahorré durante 12 años. Compré un pedazo de tierra, luego otro. Así fui. Consuelo lo escuchó con atención. «No fue suerte, entonces», dijo. «No», respondió él. «Fue necedad». Y lo dijo con una sonrisa que tenía más historia que humor. Se quedaron callados un momento, pero era el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar el aire con palabras vacías. Fue Consuelo quien habló primero. «Yo siempre quise trabajar en esto», dijo mirando hacia la cocina de la pastelería, de donde salía un aroma constante a pan recién horneado. En repostería, quiero decir. Antes de casarme aprendí con mi abuela. Ella hacía los mejores buñuelos de todo el ejido, y yo me quedaba horas mirándola mezclar, hornear. Me enseñó sus recetas. Hizo una pausa. Nunca tuve la oportunidad de hacer algo con eso. ¿Sabe hacer pasteles? Sé hacer muchas cosas, respondió ella, y en su voz había algo que no era presumir, sino simplemente constatar. Pasteles, pan dulce, gelatinas, flan. Mi esposo decía que mis tortas de 3 leches eran mejores que las de cualquier pastelería de la ciudad. Heriberto la miró con atención. Fue entonces cuando Consuelo, casi sin querer, desvió la mirada hacia el mostrador, y lo vio. Era un letrero pequeño, escrito a mano con marcador negro sobre una hoja de papel tamaño carta, pegado con diurex en la esquina del mostrador, casi escondido entre una pirámide de cajitas de regalo y un bote de paletas. Se busca repostera. Experiencia necesaria. Preguntar con la gerente. Consuelo lo leyó 2 veces, luego una tercera. Su corazón hizo algo extraño. Se apretó y se abrió al mismo tiempo. Miró a sus hijos, a Santiago terminando la tarta con una cuchara, raspando el plato para no desperdiciar ni el último rastro de crema, a Valeria dormida en su regazo, a Bruno que comenzaba a moverse con los primeros señales del hambre. Pensó en la alacena vacía, en los tamales que nadie había comprado, en los 8 meses que llevaba sobreviviendo de milagro en milagro, y antes de que el miedo pudiera convencerla de lo contrario, se levantó. Caminó hacia el mostrador con los bebés en brazos, despacio pero sin detenerse, como quien sabe que si frena va a echarse para atrás. Doña Refugio levantó la vista de las cuentas que estaba revisando. «Disculpe», dijo Consuelo, con la voz más firme que pudo juntar. «Vi el letrero, el de la repostera. Me gustaría saber si puedo aplicar». Doña Refugio la miró de arriba abajo, sin malicia calculada, pero con esa evaluación rápida e instintiva que hacen las personas acostumbradas a tomar decisiones prácticas. Vio el vestido raído, las sandalias gastadas, los bebés, el cabello recogido a las prisas. «¿Tiene experiencia formal?», preguntó. «¿Trabajo en algún establecimiento?». «No en un establecimiento», admitió Consuelo. «Pero llevo más de 10 años horneando. Mi abuela me enseñó desde chica. Sé hacer, aquí necesitamos repostera con experiencia comprobable». La interrumpió doña Refugio, no con crueldad, pero con esa firmeza de quien ya ha tenido esta conversación antes y sabe cómo termina. No es un trabajo para aprender sobre la marcha. Tenemos clientes exigentes, pedidos para eventos. «Doña Refugio». La voz vino de atrás. Heriberto se había levantado de la mesa
y se acercaba al mostrador con paso tranquilo, el sombrero en la mano. La gerente lo miró. «Don Heriberto, es que solo una oportunidad», dijo él sin levantar la voz. «Déjela entrar a su cocina media hora. Si lo que hace no vale, no hay más que hablar, pero dele la oportunidad de demostrar lo que sabe». Doña Refugio frunció el ceño, miró a Consuelo, luego al ranchero, luego a Santiago, que los observaba desde la mesa con los ojos muy abiertos y el tenedor todavía en la mano. Exhaló despacio. «Media hora», dijo al fin. «Y lo que salga de esa cocina tiene que ser algo que yo pueda poner en mi vitrina. Si no cumple ese estándar, con todo respeto, no hay trato». Consuelo asintió. «Media hora es suficiente». Doña Refugio levantó la tapa del mostrador y señaló hacia el fondo del local, donde una puerta de madera daba paso a la cocina. Consuelo cruzó ese umbral con los bebés en brazos, sin receta escrita, sin ingredientes preparados, sin nada más que lo que su abuela le había enseñado en una cocina de leña 20 años atrás. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Santiago bajó el tenedor, se levantó de su silla y se acercó a Heriberto con esa franqueza directa que solo tienen los niños. «¿Mi mamá va a conseguir el trabajo?», le preguntó. Heriberto lo miró un momento. «Eso depende de ella», respondió. «¿Tú crees que puede?». Santiago no dudó ni un segundo. «Mi mamá hace los mejores pasteles del mundo», dijo con una convicción absoluta, redonda, sin fisuras. Y en ese momento, desde detrás de la puerta cerrada de la cocina, comenzó a escucharse el sonido de un tazón siendo revuelto con cuchara de madera, rítmico y seguro, como el latido de alguien que por fin está haciendo lo que siempre debió haber hecho. Doña Refugio cruzó los brazos. Heriberto miró la puerta, y los dos, sin decirse nada, esperaron. El reloj de pared de la Dulce Esperanza marcaba las 6:15 de la tarde cuando el aroma cambió. No fue algo que se pudiera describir fácilmente. Era como si el aire de la pastelería, ya de por sí cargado de vainilla y azúcar, hubiera decidido convertirse en otra cosa, algo más profundo, más cálido, con ese fondo de mantequilla dorada y canela molida que no viene de ningún polvo de sobre, sino de manos que saben exactamente cuánto es suficiente. Doña Refugio, que llevaba 22 años detrás de ese mostrador y creía que ya no había aroma de horno que pudiera sorprenderla, levantó la nariz sin darse cuenta, como un animal que detecta algo en el viento. Santiago también lo sintió. Estaba sentado en su silla con Bruno en el regazo, meciéndolo con torpeza pero con buena voluntad, mientras Valeria dormía en la cobija extendida sobre la silla de al lado. Levantó la cabeza hacia la puerta de la cocina y aspiró profundo. «Ya casi está», dijo con total seguridad. Heriberto, que estaba de pie junto a la ventana mirando la calle con el café ya frío en la mano, lo miró de reojo. «¿Cómo sabes?». «Así huele cuando mi mamá hornea en la casa», respondió el niño, como si fuera la explicación más obvia del mundo. «Cuando llega ese olor ya falta poquito». Doña Refugio resopló discretamente y fingió revisar algo en su libreta de pedidos, pero no se movió del mostrador, y sus ojos no se despegaron de la puerta de la cocina. 7 minutos después la puerta se abrió. Consuelo Vargas salió con un pastel en las manos. No era una tarta elaborada de 3 pisos, ni un diseño de pastelería fina con flores de betún y adornos de chocolate. Era un pastel redondo, sencillo, de tamaño mediano, cubierto con una capa de crema ligera color marfil y decorado encima solamente con una espiral de canela en polvo y 3 rodajas finas de naranja caramelizada colocadas con una precisión que no parecía casualidad, sin pretensiones, sin adornos innecesarios, como algo que no necesita gritar para ser escuchado. Consuelo lo colocó sobre el mostrador con cuidado y dio un paso atrás. Tenía harina en el antebrazo derecho y una mancha pequeña de vainilla en el borde del vestido. El cabello se le había escapado del recogido en 2 mechones que le caían sobre las mejillas, y en su cara había algo que no era orgullo exactamente, sino esa concentración tranquila de quien acaba de hacer algo con toda su atención y está esperando que el resultado hable por sí solo. «Pastel de naranja con crema de vainilla y toque de canela», dijo, «con lo que encontré disponible en la despensa». Doña Refugio se acercó,
Lo miró desde arriba, desde los lados. Le pasó el dedo por el borde de la charola para revisar la consistencia de la crema. Tomó un cuchillo, cortó una rebanada con el filo limpio de quien sabe lo que está buscando y la colocó en un plato. La olió primero, luego la probó. El local se quedó en silencio. Ni Santiago se movió. Hasta Bruno pareció contener la respiración desde los brazos de su hermano. Doña Refugio masticó despacio, tragó. Se quedó un momento con la vista en el plato, como si estuviera haciendo cuentas internas que nadie más podía ver. Luego cortó otro pedazo pequeño, más pequeño que el primero, y lo probó también. Esta vez cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, buscó a Consuelo. «¿Cuánto tiempo lleva sin hornear en una cocina profesional?», preguntó. «Nunca he horneado en una cocina profesional», respondió Consuelo sin rodeos. «Solo en la mía». Doña Refugio dejó el tenedor sobre el plato con un sonido suave. «Este pastel», dijo, midiendo cada palabra, «es mejor que 3 de los 4 que vendo en esta vitrina». El silencio duró exactamente 2 segundos. Entonces Santiago soltó un grito ahogado y apretó a Bruno tan fuerte que el bebé protestó con un sonido agudo. Heriberto bajó el café y sonrió, no con sorpresa, sino con esa satisfacción tranquila de quien apostó por algo que valía la pena. Y Consuelo, que había prometido no llorar más ese día, tuvo que morderse el labio y mirar al techo un momento para cumplir esa promesa. «¿Cuándo puede empezar?», preguntó doña Refugio. «Mañana», dijo Consuelo con la voz todavía ocupada en no quebrarse. «Si usted quiere, mañana mismo». Lo que nadie en la dulce esperanza imaginó esa tarde era lo que vendría después. Consuelo llegó al día siguiente a las 5 de la mañana, cuando la calle Hidalgo todavía estaba desierta y los adoquines brillaban con el rocío de la madrugada. Traía a los bebés en una carriola prestada por su vecina y a Santiago de la mano, que a esa hora todavía caminaba medio dormido, pero sin quejarse. Doña Refugio la recibió con el delantal limpio y las llaves de la cocina, y sin muchos preámbulos le mostró la despensa, el inventario y los pedidos del día. Consuelo se amarró el cabello, se puso el delantal y se puso a trabajar. Desde el primer día fue evidente que aquella mujer y una cocina de repostería eran 2 cosas que habían estado esperándose mucho tiempo. No era solo que supiera hacer las recetas, era la manera en que las hacía, la precisión con que pesaba los ingredientes sin báscula, midiendo con la palma y los dedos como le había enseñado su abuela, la velocidad tranquila con que movía los tazones, amasaba, extendía, decoraba, y sobre todo, esa capacidad rara de ajustar sobre la marcha. Si la mantequilla estaba muy fría, compensaba con el tiempo de batido. Si el horno jalaba parejo de un solo lado, rotaba los moldes en el momento exacto. Tenía el instinto de alguien que aprendió a hornear escuchando, oliendo y tocando antes de que hubiera palabras para explicarlo. La primera semana, los clientes habituales comenzaron a notar algo diferente. ¿Cambiaron la receta del pan de elote?, preguntó una señora el miércoles por la mañana con el bolillo a medio comer en la mano. «Nueva repostera», dijo doña Refugio escueta. «Pues dígale que no la cambie», respondió la señora. «Está mejor que nunca». El jueves, una clienta que compraba sus pasteles de cumpleaños en la pastelería del centro desde hacía años, entró por recomendación de su cuñada y ordenó un pastel de 3 leches para el sábado. Cuando lo recogió y lo probó esa noche, llamó a doña Refugio al día siguiente para preguntar si podía encargar 2 más para el mes siguiente. El viernes, alguien subió una foto a sus redes sociales. Una foto sencilla, sin filtros elaborados. Una rebanada de pastel de chocolate con relleno de cajeta sobre un plato blanco, tomada con la luz de la ventana. La descripción decía solamente: «No sé quién está horneando en la Dulce Esperanza, pero por favor que no se vaya nunca». La publicación tuvo 47 comentarios antes de que terminara el día. La segunda semana, la fila llegó a la puerta. Doña Refugio tuvo que llamar a su sobrina para que ayudara en la caja, porque ella sola no alcanzaba a atender el mostrador. Los pedidos para eventos se triplicaron. Una pareja joven encargó el pastel de bodas. Una empresa local
pidió una cotización para 100 piezas de pan dulce para su posada de fin de año, con meses de anticipación, cosas que nunca habían pasado en los 22 años que llevaba el negocio. Y en medio de todo ese movimiento, Consuelo horneaba. Llegaba a las 5. Se iba a las 2 de la tarde para recoger a Santiago de la escuela a la que lo habían inscrito con el primer sueldo, y regresaba 2 horas más tarde con los 3 niños. Doña Refugio, que al principio había fruncido el ceño ante la idea de tener bebés en la trastienda, terminó por instalar un pequeño corralito junto a la cocina donde Valeria y Bruno dormían sus siestas mientras su madre trabajaba del otro lado de la puerta. Con las primeras semanas de sueldo, Consuelo pagó la renta atrasada. Compró leche, frijoles, arroz, huevos. Le compró a Santiago unos tenis nuevos que el niño se puso esa misma noche para cenar, negándose a quitárselos. Compró una cobija gruesa para los bebés porque las noches de marzo se estaban poniendo frías. Cosas pequeñas, concretas, urgentes. Cosas que para alguien que llevaba meses sobreviviendo de milagro representaban una diferencia enorme. Una noche, cuando los niños ya dormían, Consuelo se sentó en la orilla de su cama en el cuarto pequeño de la vecindad y pensó en Gilberto, en su esposo. Lo pensó sin el dolor agudo de los primeros meses, sino con esa tristeza más suave y más permanente que se asienta cuando uno acepta que ya no va a irse. Le habló en silencio, como hacía a veces. Le dijo que los niños estaban bien, que Santiago ya tenía tenis nuevos, que ella había encontrado trabajo, que estaba bien, o al menos que estaba siendo más fuerte que el miedo, que a veces es lo mismo. Luego se acostó y durmió de un tirón por primera vez en 4 meses. Fue a finales de la tercera semana cuando doña Refugio la llamó a su pequeña oficina del fondo, una habitación con escritorio de madera y archiveros de metal, llenos de facturas y recetas antiguas plastificadas. «Siéntate», le dijo. Consuelo se sentó. Doña Refugio abrió una libreta y la giró sobre el escritorio para que Consuelo pudiera verla. Eran números, ventas semanales comparadas con el mismo periodo del año anterior. «En 3 semanas vendimos más que en los últimos 3 meses juntos», dijo la gerente sin adornos. «Tengo pedidos para los próximos 2 meses. La posada de la empresa ya está confirmada y esta mañana me llamó el Hotel Misión Real para preguntar si podemos surtirles postres para su restaurante todos los viernes». Consuelo miró los números sin decir nada. «Lo que quiero decirte», continuó doña Refugio cerrando la libreta, «es que ya no eres solo la repostera. Quiero que te hagas cargo de organizar los pedidos, de manejar los tiempos de producción, de decirme qué necesitamos en la despensa. Quiero que administres la cocina». «¿Me está promoviendo?» «Te estoy ofreciendo más responsabilidad y más sueldo», dijo la gerente, con esa manera suya de no envolver las cosas en papel de regalo. «¿Lo tomas o no?» Consuelo tardó exactamente 3 segundos en responder. «Lo tomo». Doña Refugio asintió y volvió a abrir su libreta como si el asunto estuviera cerrado. Pero justo cuando Consuelo se levantaba para salir, la gerente dijo algo más, sin levantar la vista de los papeles. «Lo que hiciste ese día con el pastel de naranja, con lo que había en la despensa, y en media hora», hizo una pausa. «Yo llevo más de 20 años en esto. No había visto algo así». Era el mayor cumplido que doña Refugio Peña había dado en toda su carrera. Y lo dijo mirando sus facturas, porque era el tipo de mujer que regala los cumplidos de la misma forma que regala todo lo importante, de pasada, sin hacer escándalo, para que quien los recibe los encuentre solos y los guarde para sí. Consuelo salió de la oficina con el pecho apretado de emoción. En la cocina la esperaba la lista de pedidos del día siguiente, un pastel de cumpleaños de 3 pisos, 4 docenas de polvorones, el primer lote de prueba para el hotel. Se amarró el delantal, recogió el cabello, tomó el tazón grande de cerámica azul que ya sentía como suyo, y no supo, mientras empezaba a medir la harina con la palma de la mano como le había enseñado su abuela, que afuera de la ciudad, en un rancho de 400 hectáreas donde los campos de sorgo empezaban a verdear con las primeras lluvias, un hombre que no la había olvidado desde aquella tarde estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de las 2 vidas para siempre. Heriberto Montaño no era hombre de actuar por impulso. Cada decisión importante de su vida
la había pensado despacio, como quien revisa el terreno antes de poner el primer poste. Así había comprado su primera hectárea de tierra. Así había ampliado el rancho, año tras año, sin prisa y sin pausa. Así había construido todo lo que tenía, con paciencia, con método, con esa disciplina silenciosa de quien aprendió desde joven que los errores costaban más de lo que uno podía permitirse. Por eso, cuando 3 semanas después de aquella tarde en la pastelería se encontró pensando en Consuelo Vargas, por 4ª vez en un mismo día, se sentó en el portal de su casa, frente a los campos que empezaban a verdear, y se obligó a ser honesto consigo mismo. No era lástima lo que sentía. La lástima se va cuando el problema se resuelve, y el problema de Consuelo se había resuelto. Tenía trabajo, tenía sueldo, sus hijos estaban bien. No había razón para seguir pensando en ella. Y sin embargo ahí estaban esos pensamientos, puntuales y tercos, apareciendo entre una revisión del ganado y una llamada del contador, entre el café de la mañana y el silencio de la noche. Pensaba en la manera en que ella había cruzado la puerta de esa pastelería, en la voz firme con que había pedido la oportunidad, a pesar del miedo que le temblaba en los ojos, en cómo había dicho algún día a su hijo, con una convicción que no tenía respaldo económico, pero sí una dignidad entera, en los dedos envolviendo la taza de café como si necesitara calentarse por dentro. Heriberto Montaño llevaba 8 años viudo y había aprendido a vivir bien con esa soledad. Pero había una diferencia entre vivir bien con algo y haberlo elegido. Se levantó del portal, entró a la casa y llamó a su contador. «Quiero que revises algo», le dijo. «Una pastelería en San Marcos del Río, La Dulce Esperanza. Quiero saber si el negocio está en condiciones de recibir una inversión». El informe llegó 10 días después. El contador era un hombre meticuloso que no daba opiniones sin números que las respaldaran, y los números que presentó eran elocuentes. La Dulce Esperanza había registrado en el último mes un incremento del 240% en ventas con respecto al promedio de los 12 meses anteriores. Los pedidos confirmados para los siguientes 2 meses representaban ingresos proyectados que triplicaban cualquier periodo comparable en la historia del negocio. El contrato con el Hotel Misión Real, recién firmado, garantizaba un ingreso fijo semanal que por sí solo cubría la mitad de los gastos operativos. «¿Quién es la dueña actual?», preguntó Heriberto. «La señora Refugio Peña. Tiene el negocio desde hace 22 años. No tiene socios ni deudas significativas. El local es rentado. ¿Estaría dispuesta a vender?». El contador levantó las cejas. «No lo sé, tendría que preguntarle». «Pregúntale», dijo Heriberto, con discreción. Doña Refugio Peña tardó exactamente 48 horas en responder. Su respuesta fue que sí, que llevaba años pensando en retirarse, pero que no había encontrado el momento, ni a alguien en quien confiar el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Que si don Heriberto quería comprar, podían hablar. Pero que tenía una condición. Heriberto escuchó la condición y sonrió. Era un martes por la mañana, con el sol todavía tibio sobre los adoquines de la calle Hidalgo, cuando Heriberto Montaño volvió a entrar a La Dulce Esperanza. Consuelo estaba detrás del mostrador, revisando la lista de pedidos de la semana cuando escuchó la campanita de la puerta y levantó la vista. Lo reconoció de inmediato. El sombrero, la camisa bordada, esa manera de caminar que ocupaba el espacio sin invadirlo. Se le iluminó la cara antes de poder controlarlo. «Don Heriberto», dijo dejando los papeles sobre el mostrador. «Buenos días», respondió él, con esa sonrisa tranquila que Consuelo recordaba. «¿Cómo están los niños?» «Bien, gracias a Dios. Santiago ya va a la escuela. Los bebés están creciendo». Hizo una pausa. «¿Le traigo un café?» «Después, si gusta. Primero necesito hablar con usted y con doña Refugio si está disponible». Consuelo frunció el ceño levemente, pero fue a llamar a la gerente. Los 3 se sentaron en la mesa de la ventana, la misma donde semanas atrás Santiago había comido su primera rebanada de tarta de fresas. Doña Refugio cruzó los brazos sobre la mesa con esa postura suya de quien ya sabe lo que se va a decir
y ha decidido de antemano cómo reaccionar. Heriberto habló sin rodeos. Explicó que había revisado los números del negocio, que le parecía una operación sólida con un potencial de crecimiento real, que quería hacer una inversión, comprar el local, modernizar la cocina, ampliar la capacidad de producción, abrir una segunda sala para eventos, que tenía los recursos para hacerlo y el interés genuino en que el negocio prosperara. Consuelo lo escuchaba con atención, sin entender todavía qué tenía que ver ella en esa conversación. Entonces Heriberto la miró directamente. La condición que puso doña Refugio para vender, dijo, es que la administración del negocio quede en sus manos. Consuelo abrió la boca, la cerró, miró a doña Refugio. La gerente sostuvo su mirada sin parpadear. «Llevas menos de un mes aquí y ya transformaste este lugar», dijo la mujer, con esa forma suya de repartir los cumplidos de pasada, sin envolver. «Yo tengo 61 años y mis rodillas ya no aguantan 12 horas parada. Quiero retirarme sabiendo que esto queda en manos de alguien que lo va a cuidar mejor que yo». Hizo una pausa. «¿Puedes ser esa persona?». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que se necesita para que una pregunta tan grande encuentre el lugar donde cabe. Consuelo pensó en la alacena vacía de hace unas semanas, en Santiago señalando la vitrina desde afuera, en los tamales que nadie quiso comprar, en los 4 meses de sobrevivir al filo, un día a la vez, sin saber si el siguiente iba a ser posible, y pensó en su abuela en la cocina de leña, enseñándole a medir la harina con la palma, en la voz de Gilberto diciéndole que sus pasteles eran los mejores de la ciudad, en todo lo que había guardado durante años sin tener dónde ponerlo. «Sí», dijo, «puedo ser esa persona». Doña Refugio asintió una vez, con la cabeza, como quien sella un acuerdo. Heriberto extendió la mano sobre la mesa. Consuelo se la estrechó. Los meses que siguieron fueron los más intensos y los más plenos que Consuelo Vargas había vivido en mucho tiempo. La renovación de la pastelería duró 3 semanas. Llegaron hornos nuevos de acero, una amasadora profesional, refrigeradores de cristal con iluminación LED, una sala lateral con mesas grandes para eventos y talleres. El local creció sin perder su carácter. Los azulejos de Talavera se quedaron, las vigas de madera se quedaron, las fotografías de los pasteles antiguos se quedaron. Solo se añadió, junto a la puerta, un letrero nuevo con letras pintadas a mano sobre madera. La Dulce Esperanza, repostería artesanal. Consuelo diseñó el nuevo menú desde cero. Recuperó recetas de su abuela que nunca había tenido oportunidad de compartir. Buñuelos de viento con piloncillo, gorditas de nata, tamal de elote con pasas y canela, pan de muerto con ajonjolí. Las mezcló con técnicas nuevas que fue aprendiendo en libros y videos, combinando lo que sabía de memoria con lo que estaba descubriendo. El resultado era una repostería que no podía encontrarse en ningún otro lugar de San Marcos del Río, porque era única de la misma manera en que es única una persona, hecha de historia, de herencia y de todo lo que se aprende en el camino. Contrató a 2 ayudantes, organizó los turnos, llevó las cuentas con una libreta verde que guardaba junto al tazón de cerámica azul, aprendió a negociar con proveedores, a calcular márgenes, a manejar los pedidos de temporada. Cometió errores y los corrigió. Preguntó lo que no sabía y aprendió rápido lo que le enseñaban. Y en todo momento mantuvo esa combinación particular de humildad y convicción que es la marca de las personas que trabajan en serio. El negocio creció, no de la noche a la mañana, sino de la manera honesta y duradera en que crecen las cosas que se construyen bien, semana a semana, pedido a pedido, cliente a cliente. Para el mes de octubre, La Dulce Esperanza era el lugar más comentado de la ciudad. Para diciembre, la lista de espera para pedidos de posada llegaba a 3 semanas de anticipación. Para enero del año siguiente, una revista regional de gastronomía publicó una nota sobre la pastelería y su repostera, una viuda joven que había llegado un día sin nada y había transformado el negocio con sus manos y sus recetas. Santiago leyó la nota 3 veces y la pegó con diurex en la pared junto a su cama. Heriberto visitaba la pastelería con regularidad. Al principio eran visitas de negocios, revisiones de los números con Consuelo,
conversaciones sobre la reinversión de las ganancias, planes de expansión. Luego las visitas se volvieron más largas. El café de olla se convirtió en costumbre. Las conversaciones de negocios derivaban hacia otras cosas. La infancia de ambos, los sueños que habían tenido que guardar mucho tiempo, las cosas que uno aprende de la vida cuando la vida no se toma el trabajo de ser amable. Santiago lo adoptó con esa rapidez generosa que tienen los niños que han crecido, queriendo a alguien a quien aferrarse. Le preguntaba sobre el rancho, sobre los caballos, sobre si algún día podría aprender a montar. Heriberto le respondía con paciencia y con detalle, como quien toma en serio cada pregunta, porque entiende que detrás de ella hay algo más que curiosidad. Un domingo de marzo, casi exactamente un año después de aquella tarde frente a la vitrina, Heriberto llevó a Santiago al rancho. El niño pasó la mañana recorriendo los establos con los ojos más abiertos que había tenido desde el día de la tarta de fresas. Tocó los lomos de los caballos con una mezcla de miedo y fascinación. Aprendió a dar de comer a los becerros. Comió al mediodía en la mesa grande del rancho con los trabajadores, devorando arroz y frijoles y carne asada con esa hambre sana y contenta de quien ha corrido todo el día. Cuando Heriberto lo regresó a casa esa tarde, Santiago bajó del camión, corrió hacia su madre que lo esperaba en la puerta y le dijo con toda la energía del mundo: «Mamá, cuando sea grande voy a tener un rancho». Consuelo lo abrazó, riéndose. «Claro que sí». Heriberto se quedó en la puerta con las llaves del camión en la mano, mirando esa escena, y Consuelo, sobre el hombro de Santiago, lo miró también. No hubo palabras, no hacían falta todavía, pero había algo en ese intercambio de miradas que los dos entendieron, claramente y al mismo tiempo, como se entienden las cosas que llevan un tiempo cocinándose en silencio y de repente están listas. La propuesta llegó un martes, en la pastelería, después del cierre. Consuelo estaba limpiando el mostrador cuando Heriberto entró con 2 tazas de café que había preparado él mismo en la cocina, como había aprendido a hacer en los últimos meses. Las puso sobre la mesa de la ventana. Se sentó. Ella se sentó frente a él. No habló de negocios. Habló de su casa, que era grande y estaba demasiado callada. De las mañanas en que despertaba con la sensación de que algo faltaba, no un objeto, sino una presencia. De Santiago y de los bebés, que merecían crecer en un lugar con espacio y árboles y animales, y todo eso que un rancho puede dar a unos niños. De ella, que merecía seguir haciendo lo que amaba sin tener que cargar sola con el peso de todo. Habló despacio y con palabras sencillas, porque era el tipo de hombre que cuando dice algo importante, no lo adorna, lo dice. Consuelo lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó un momento mirando el café. Pensó en Gilberto, como siempre hacía cuando llegaban los momentos grandes. No con culpa, sino con ese amor tranquilo que no desaparece, sino que encuentra la manera de convivir con lo nuevo. Sintió que él estaría bien con esto, que lo que más había amado de Gilberto era que siempre quiso para ella y para sus hijos más de lo que la vida les había dado hasta entonces. Levantó la vista. «Mis hijos vienen con todo», dijo. Heriberto sonrió. «Por supuesto. Y la pastelería es mía». «Siempre lo fue», respondió él. Consuelo tomó la taza de café. La sostuvo entre los dedos como aquella primera vez, buscando el calor. «Entonces sí», dijo. Afuera, la calle Hidalgo estaba quieta. Los adoquines brillaban bajo la luz de los faroles. La vitrina de la Dulce Esperanza estaba apagada, pero mañana volvería a encenderse, como todos los días, con los pasteles ordenados bajo la luz cálida del mostrador, esperando a quien se detuviera a mirarlos desde la acera. Quizás otro niño con el dedo extendido y los ojos llenos de deseo. Quizás otra madre tratando de mantener la dignidad cuando la dignidad cuesta lo que no se tiene. Y quizás, si tenían suerte, alguien que se bajara del caballo y abriera la puerta. Porque así empiezan las historias que cambian una vida. No con un golpe de suerte, ni con un milagro espectacular, sino con un gesto simple, con una puerta que se abre, con alguien que decide ver a otro ser humano en lugar de mirarlo sin ver nada. Y con una mujer que cuando por fin le dan la oportunidad, no desperdicia ni una sola migaja de ella.
A veces la vida nos pone frente a una vitrina que parece inalcanzable, sin dinero, sin fuerzas, sin saber cómo seguir. Pero dentro de cada persona que ha sobrevivido el dolor, hay un talento esperando su momento. No rindas, no te vayas, porque la oportunidad que cambia todo puede aparecer exactamente en el lugar donde menos lo esperas. Y cuando llegue, no la dejes pasar. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.